Bienvenidos a esta entrevista exclusiva con el CEO de Dermaclaim, un encuentro donde conoceremos más sobre cómo Dermaclaim se ha posicionado como un líder en el campo de los ensayos dermocosméticos. Descubriremos cómo este laboratorio ha estado trabajando incansablemente para brindar pruebas científicas confiables que respalden las afirmaciones de eficacia de los productos cosméticos, tanto a nivel in vitro en laboratorio como a nivel de voluntarios humanos en la clínica. Prepárense para descubrir cómo las pruebas científicas pueden ayudarte en la industria de belleza. Buenos días, David, es la primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarte, así que te damos la enorme bienvenida a la comunidad de Cosmetic Latam. ¿Cómo estás? Buenos días, Vanessa, buenas tardes en España. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar con vosotros y poder dar a conocer un poco nuestros servicios y la actividad que estamos prestando desde hace un par de años para el mercado cosmético, tanto a nivel de Latinoamérica, que es donde vosotros sois fuertes, como venimos haciendo en Europa, Estados Unidos e incluso Oceanía. Excelente. Bueno, en primer lugar, para que los profesionales lo conozcan, me gustaría empezar porque nos cuente qué es Dermaclaim y qué tipo de servicios pueden ofrecer a la industria cosmética. Dermaclaim es un laboratorio de investigación dermocosmética. Estamos especializados en el análisis de productos y en la validación de claims de eficacia. Es decir, nosotros nos dedicamos a validar y demostrar que los productos de nuestros clientes hacen lo que ellos dicen que hacen, y estamos especialmente focalizados en los estudios de eficacia y funcionalidad. Para ello tenemos dos departamentos o dos vías de negocios que van en paralelo. Por un lado, trabajamos en el laboratorio a nivel de células humanas, piel 3D y explantes humanos, y por otro lado tenemos nuestras instalaciones clínicas donde trabajamos con voluntarios toda la parte de cutánea a nivel de arrugas, manchas, hidratación, firmeza y todos los claims que escuchamos en la industria cosmética y para los cuales podemos poner a punto servicios. Nuestra actividad consiste en demostrar y validar la eficacia y funcionalidad de ingredientes activos y productos cosméticos finales para que los clientes puedan utilizar nuestras pruebas científicas, nuestros informes científicos, nuestros resultados en sus dossiers de marketing y ventas. Esto es fundamental para nuestros clientes, tanto a nivel de regulatory, para que puedan salir al mercado validando o demostrando que su producto hace lo que ellos dicen que hacen, como a nivel de ventas para competir con el de al lado. Es decir, hace 10 años había muy pocos productos en el mercado, solo unas grandes marcas eran capaces de poder invertir dinero en llevar a cabo estos estudios. Con el cambio de regulación de 2013 y la evolución que ha tenido la industria y que sigue teniendo la industria a nivel de crecimiento, es absolutamente necesario este tipo de estudios científicos donde, aparte de decir que nuestro producto es el mejor del mundo, podamos demostrarlo científicamente. Sí, sobre todo respaldar esas pruebas científicas. Entonces, si Dermaclaim se destaca por brindar esas pruebas científicas confiables para respaldar las reclamaciones de eficacia, ¿cómo aseguran la precisión y la validez de sus resultados de laboratorio? Esta pregunta es fundamental para nosotros, es fundamental para la empresa y la intento transmitir a todo el equipo diariamente. Es decir, desde que nosotros empezamos a darle forma a la idea de poder constituir un nuevo laboratorio donde ayudásemos a nuestros clientes a poder demostrar y validar la eficacia, teníamos absolutamente claro que la idea principal tenía que ser lo que luego entendimos que era un buen eslogan, ese test and trust. Es decir, los clientes tienen que ser capaces de invertir dinero en nuestros servicios sabiendo que lo que van a obtener son resultados fiables, tanto para bien si el producto funciona perfectamente, tanto para mal como si no somos capaces de demostrar que el producto funciona. Nos dimos cuenta de que había determinadas compañías en el mercado donde no era tan absolutamente posible demostrar la fiabilidad de los resultados, con lo cual nosotros entendimos que la fiabilidad de nuestros clientes y la reproducibilidad de los resultados tenía que ser la máxima en la empresa. Para ello, invertimos muchísimo dinero y muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo colectivo en comprar, supervisionar, adquirir equipos de última generación para poder dar a nuestros clientes los mejores servicios,
pero aparte invertimos dinero en asegurar la trazabilidad de todo el proceso, es decir, desde que el cliente nos pide algo hasta que sale el presupuesto, hasta que acaba saliendo el informe, antes de hacer los resultados estadísticos, antes de procesar todas las muestras, todo ese proceso que forma parte de cada uno de los proyectos. Invertimos mucho dinero en softwares para tenerlo todo absolutamente trazado, de manera que disminuyamos las posibilidades de cometer los máximos errores humanos. Es decir, cuanto más software haya, cuanto más parecidos seamos a una fábrica, más seremos capaces de asegurar trazabilidad, de asegurar reproducibilidad y de que nuestros resultados sean válidos y podamos aportar valor a la venta del cliente. Ok, o sea que es muy amplio los servicios que ofrecen, entonces si su portafolio de estudios es amplio, ¿podría compartir ejemplos específicos de reclamaciones que han demostrado con éxito en productos cosméticos para diferentes categorías? No sé, para el cuidado de la piel, del cabello. Esto es importante porque la confidencialidad es otro de los pilares fundamentales de la empresa, con lo cual no puedo transmitir ningún resultado, que obviamente todos los resultados pertenecen a clientes, con lo cual yo no puedo decirte trabajamos con esta marca, trabajamos con la otra, este producto ha dado estos resultados o ha dado los otros. A nivel confidencialidad somos muy estrictos, pero te puedo dar algunos datos que te pueden dar ideas a los potenciales oyentes de la entrevista sobre cómo está trabajando Dermaclaim, dónde trabaja Dermaclaim, para qué tipo de clientes y con ello nos haremos un poco más una idea de cómo estamos trabajando. Actualmente hemos trabajado con más de 80 clientes en todo el globo, es decir, tenemos clientes en los 5 continentes, esto es importante. Nuestra mayor presencia es América del Norte y Europa, como es lógico, pero también tenemos presencia en Latinoamérica, tenemos cierta presencia en Oceanía y una presencia ligeramente menor en la parte de Asia. El mercado asiático es el que más nos está costando entrar y a pesar que tenemos un par de clientes en la India, algún cliente en China y algún cliente en Corea, tenemos que desarrollar ese mercado mucho más. Pero bueno, estamos trabajando. En estos 2 años hemos trabajado con más de 80 clientes. Dentro de estos 80 clientes hemos hecho más de 300 proyectos. De hecho, a día de hoy estamos en el proyecto 319, con lo cual estamos haciendo unos 150, 160, 170 proyectos al año, distribuidos a nivel clínico y laboratorio, con un 60-65% en la parte clínica y un 35-40% en la parte in vitro, en la parte de laboratorio. Te he dicho más de 300 proyectos, esto hace que tengamos analizadas unas más de 500 muestras y estamos trabajando prácticamente 50-50 para empresas de ingredientes activos o de materia prima y empresas de producto cosmético final. A nivel de nicho de mercado, a nivel de tipo de producto, nosotros tenemos mucha experiencia en skincare, tenemos mucha experiencia en body care, tenemos mucha experiencia en make-up, estamos cogiendo bastante experiencia en nails y en haircare, especialmente a nivel de caída, crecimiento, anticaída y caspa. A pesar de que el 99% de nuestros proyectos son puros cosméticos a nivel aplicación tópica, tenemos algunos proyectos donde estamos trabajando a nivel más nutracéutico, a nivel oral, con clientes que están intentando poner en el mercado o ya tienen en el mercado productos para trabajar la salud cutánea desde la parte interna, desde la parte cosmecéutica, ese in and out que se llama a nivel de salud. Por último, probablemente creo que es importante destacar que estamos 100% focalizados en la parte de eficacia y funcionalidad. Es posible que en el futuro entremos en la parte de safety y de toxicidad, pero a día de hoy, a final del año 2023, estamos 100% focalizados en estudios de eficacia y no damos servicio de seguridad a día de hoy. Muy bien, muy interesante. Y lo de los nutracéuticos también, que es una tendencia que continúa y no creo que vaya a disminuir. Y hablando de seguridad de los productos, que es sumamente importante, vimos que en su página web aparecen algunos estudios in vitro de seguridad. Aunque nos contaba anteriormente que no lo estaban llevando a cabo, ¿puede proporcionarnos más información al respecto? Sí, en la página web tenemos información de estudios de safety y de toxicidad a nivel in vitro, que
qué queremos llevar a cabo, qué queremos poner a punto próximamente. Era una idea con la que veníamos cuando empezamos a desarrollar la empresa, pero afortunadamente la excesiva carga de trabajo que fuimos cogiendo a los primeros momentos con la parte de eficacia y funcionalidad nos ha obligado prácticamente a centrarnos a nivel 100% en la demostración y validación de claims de eficacia y dejar un poco apartada la parte de safety y de toxicidad. Es cierto que la parte de safety y de toxicidad es fundamental para el desarrollo de un dossier, incluso es casi más importante que la parte de eficacia porque sin los estudios de seguridad no puede salir al mercado, mientras que sí que puede salir al mercado, aunque sin reivindicaciones, sin los estudios de eficacia. Con lo cual, con el objetivo de poder dar ese servicio paralelo, ese servicio completo al cliente, a corto plazo o a medio plazo, depende de cómo se desarrolle la actividad, pondremos a punto los estudios in vitro de seguridad, pero es cierto que ahí no vamos a poder aportar tanto valor como aportamos en la parte de eficacia y funcionalidad. Como seguro que los oyentes saben, los estudios de seguridad y toxicidad están bastante delimitados, los protocolos están muy marcados a nivel OECD y aportar valor es muy complicado, más allá de aportar tiempos y costes asumibles. Ya hay un montón de laboratorios, tanto en España como en Europa, como a nivel internacional, que trabajan muy bien esta parte, que tienen los protocolos muy perfectamente optimizados. Primero, felicitaciones por la cantidad de proyectos que nombraste antes. Muy bien, habla muy bien de esta larga experiencia de 9 años en la industria. ¿Y cuáles diría que son las principales ventajas competitivas que diferencian a Dermaclaim de otros laboratorios de ensayos dermacosméticos? Vale, esto es una gran pregunta porque cada vez hay más laboratorios y nosotros necesitamos diferenciarnos también, con lo cual es importante encontrar esos puntos donde podamos ofrecer algo distinto a lo que ofrecen los laboratorios nacionales o internacionales que ya están presentes en el mercado. Creo que los puntos más importantes de Dermaclaim, uno de los primeros puntos que seguro tengo que mencionar es la atención que nosotros damos a nivel de comodidad, cercanía y calidad. Dentro de que esto es muy difícil de explicar si no se vive, es difícil de sentir porque puede parecer palabrería. Es cierto que nosotros cuando, experiencia anterior, cuando decidimos empezar a hacer que la empresa funcionase, veíamos que los clientes valoraban mucho nuestra velocidad. Es decir, yo tenía muchas contestaciones de clientes que agradecían que las respuestas fueran tan completas, que las respuestas fueran tan rápidas, que no esperase al día siguiente o a la semana siguiente, y empecé a entender que probablemente este sector científico era ligeramente más lento de la manera en la que nosotros teníamos de trabajar, probablemente, con lo cual era un punto que podíamos aprovechar y a día de hoy es una de las partes más importantes de la empresa, es decir, esa atención cómoda, cercana, de calidad, rápida, donde las contestaciones sean completas, donde el cliente nos firme luego los proyectos o no, pueda entender esa información, pueda llamarnos, pueda escribirnos para intentar solucionar un problema, aunque luego derivemos a otro sitio y nosotros no lo llevemos a cabo. Esa parte de atención creo que es uno de los pilares fundamentales de la empresa. Tanto a nivel de velocidad como a nivel de que el cliente se sienta cómodo, como a nivel de transmitirle toda la información al cliente, de ser completamente transparentes con ello, y creo que eso los clientes lo agradecen. Nosotros no somos el laboratorio más barato del mundo, hay laboratorios más baratos que nosotros en España, igual que hay otros laboratorios mucho más caros a nivel internacional, pero sí que tenemos una relación calidad-precio muy buena. Es decir, nosotros nos podemos mantener en precios asumibles con una calidad muy alta, acercándonos a la calidad de los laboratorios que llevan 50 años en el mercado. Y es por eso por lo que nosotros podemos trabajar muy bien en Norteamérica, por lo que trabajamos bien en Latinoamérica, por lo que trabajamos en Centro Europa muy bien con muchos clientes en Suiza, Alemania, algunos clientes en Francia, muchos clientes en España,
esa relación calidad-precio creo que es algo que el cliente valora y la calidad no es solo la calidad de nuestro informe, que creo que estoy en disposición de decir que tenemos uno de los informes científicos más completos del mercado, sino también esa atención, esa cercanía, ese tengo un problema ayer y me lo soluciones ayer. Ya te digo, y no quiero repetirme, pero es cierto que en mis años anteriores de experiencia me parecía que los clientes esperaban respuestas lentas o que esperaban demasiado por tener esa solución a su problema y que darle una solución rápida era una de las máximas que teníamos que perseguir en Dermaclaim y creo que lo estamos consiguiendo. Otro de los puntos importantes creo que es que más allá de nuestra calidad científica, la mayor parte del equipo, más allá de la gente de administración y contabilidad, viene de ciencias, tenemos doctores, tenemos farmacéuticos, tenemos biotecnólogos, yo soy biotecnólogo. Más allá de la calidad científica que obviamente tenemos que perseguir porque es nuestro know-how y es nuestro background, somos muy conscientes de que el cliente necesita un apoyo de marketing. De manera que somos capaces y somos buenos transmitiendo esos informes científicos que muchas veces son imposibles de entender para el departamento de ventas, para el departamento de marketing, incluso para el director ejecutivo. Somos muy capaces de hacer esa transmisión calidad científica enfocada al marketing. Creo que es otro de los puntos fuertes que tenemos. De hecho, muchos de nuestros clientes, pasados 6 meses, pasados un año de haber entregado el informe, nos llaman, nos escriben: David, vamos a sacar esta campaña por aquí, ¿cómo lo ves? Confírmanos que a nivel científico estamos dando los datos correctos, con lo cual creo que ese punto de calidad enfocada al marketing también es un punto importante en el que somos fuertes y en el que trabajamos diariamente. ¿Algún otro punto fuerte? Otro punto fuerte es que somos muy transparentes. Somos muy transparentes a nivel de datos, somos muy transparentes a nivel de transmisión de información. El cliente siempre puede acceder a todos los datos brutos, de manera que no hay duda en la trazabilidad y en la fiabilidad de los resultados. Es decir, el cliente puede llegar completamente hasta el origen de esos datos y nosotros así lo transmitimos en informe completo, del Condata o cualquier cosa que el cliente nos pueda venir para asegurar la trazabilidad. Y por último, y creo que ya lo he comentado antes, pero lo repito, estoy en disposición de decir que tenemos uno de los mejores informes del mercado. Siguiendo la estructura del paper científico, nosotros damos absolutamente toda la información a nivel de introducción, materiales, resultados, estadística, conclusiones, datos brutos, para que el cliente pueda hacer con los datos un paper si quiere, y muchos clientes sacan un paper directamente de nuestros informes sin nuestra ayuda, y esto es otro de los, creo que seguro, puntos importantes. La adquisición de nuevos equipos y la expansión de las instalaciones clínicas, en el caso de ustedes, muestran un compromiso con el crecimiento empresarial. ¿Puedes compartir detalles sobre cómo estas inversiones mejoran aún más los servicios que ustedes ofrecen? Yo creo que esto es otra de las partes fundamentales y conectamos con lo que hablábamos antes de esa alta relación calidad-precio que queremos ofrecer y que estamos ofreciendo. Necesitamos poder trabajar con los mejores equipos del mercado si queremos constituir uno de los mejores laboratorios del mercado. Es decir, si nosotros queremos transmitir información fiable, queremos que nuestro cliente tenga confianza en nosotros, en nuestros datos, en nuestros informes, que nos llame cuando haya un problema, necesitamos los mejores equipos. Es por eso que yo creo que el mejor ejemplo es que cuando nosotros nos constituimos en octubre de 2021, el primer equipo que compramos fue el AEVA de OTEC, de un proveedor francés, siendo el primer laboratorio en España que hacía la adquisición de este equipo. Ningún laboratorio, y en España hay laboratorios que llevan trabajando más de 20 años, ningún laboratorio en España había decidido hacer la inversión en este equipamiento para evaluar topografía cutánea a nivel 3D mediante técnicas de proyección de franjas, etcétera. Nadie había hecho esta adquisición. Nosotros fuimos los primeros en hacerla, siendo un laboratorio que estaban haciendo. Es decir, no tuvimos dudas en realizar
la inversión que fuera necesaria para poder tener el mejor equipo que hay y que había en el mercado en ese momento para evaluación 3D. Más allá de eso, está todo el equipo completamente pendiente de nuevos equipos que aparezcan en la industria. Es decir, nosotros, más allá de que podamos hacer unos informes con la máxima calidad y con los máximos datos, más allá de que podamos tener todo absolutamente trazado y protocolizado, el equipo necesita herramientas para poder trabajar. Hay herramientas, como en todas las industrias, hay herramientas más básicas, hay herramientas más medianas, hay herramientas de coste más alto, pero que nos ofrecen un grado de capacidad o de innovación más alto. Nosotros siempre que podemos evitamos ahorrar dinero en estas cosas. Es decir, nosotros somos perfectamente conscientes de que a medio plazo, a largo plazo, incluso a corto plazo, necesitamos los mejores equipos del mercado para poder darle a nuestros clientes el mejor servicio. Y es por eso que en 2 años, más allá de lo que comentaba antes del equipo 3D, hemos adquirido un setup para hacer análisis de imagen 2D, hemos adquirido recientemente un equipo para evaluar uñas, hemos adquirido Tricoscan recientemente para meternos en eficacia capilar, hemos adquirido un montón de devices más pequeños para hacer evaluaciones cutáneas de cutometría, hidratación, ecografía, etcétera, y estamos ya pendientes de la próxima adquisición que probablemente llevaremos a cabo a principios del año que viene para poder trabajar con otro equipo que pueda hacer evaluación 3D, con otro equipo que pueda hacer análisis de imagen 2D, tanto a nivel de manchas, rojeces, vascularización, etcétera. Estamos trabajando en eso. Voy a guardarme como secreto el nombre, pero a principio del año que viene queremos tenerlo instalado para poder ofrecer a nuestros clientes otra posibilidad más allá de las que ya tenemos. Además de todas las tecnologías que hemos mencionado a nivel clínico, es importante destacar que nuestro departamento de laboratorio está ubicado en las instalaciones del Parque Científico de la Universidad de Valencia, y eso nos permite tener acceso a equipamiento de última generación, a equipamiento muy potente que sería difícil poder conseguir a partir de financiación inicial, sobre todo en una etapa inicial de la empresa. Algunos de estos ejemplos de servicios a los que podemos acceder y que utilizamos prácticamente a nivel diario es la microscopía confocal, la microscopía electrónica. Estamos trabajando con Raman, estamos trabajando con equipos de unidad analítica donde tenemos colaboradores expertos que nos ayudan a utilizar HPLC, cromatografía de gases, ICP. Tenemos equipos de secuenciación genómica masiva a los que podemos acceder, con lo cual el hecho de que nuestro laboratorio esté ubicado en las instalaciones de un parque científico de una universidad nos posibilita tener un catálogo in vitro muy amplio y poder ofrecer muchas posibilidades a nuestros clientes también en esa parte in vitro. Muy bien, ofrecer a sus clientes otra ventaja que los diferencia. Muy bien, muy bien. Leí por ahí que la facturación de Dermaclaim superó las expectativas. ¿Podrías comentar sobre algunas estrategias o iniciativas? Bueno, lo que puedas comentarnos, ¿no? Sobre estas estrategias e iniciativas que contribuyeron a este crecimiento tan destacado. Cuando te imaginas montando una empresa, cuando empiezas a hacer ese business plan o el desarrollo en tu mente de la empresa, yo creo que es prácticamente imposible establecer unas expectativas realistas. Yo recuerdo que en el business plan que hice establecí unas expectativas pesimistas, unas expectativas realistas y unas expectativas optimistas. Sin dar números, aunque luego los números acaban siendo públicos siempre, al término del primer año completo, que fue el año 2022, nosotros duplicamos la facturación del escenario optimista, lo cual no quiere decir que nosotros nos quedásemos cortos a nivel de idea o de business plan, sino de que tuvimos una aparición muy rápida en el mercado, de que la experiencia que teníamos anteriormente fue bien valorada por los clientes y pudimos empezar a trabajar muy rápido. Es prácticamente imposible saber exactamente qué estrategia ha sido la que nos ha llevado
hacer esa duplicidad o qué estrategia ha sido la que mejor nos ha ido a nivel de marketing. Yo en marketing y en ventas siempre considero que hay que trabajar por muchas vías distintas, que todas esas vías vayan hacia el mismo sitio y aunque luego no seas capaz exactamente de cuantificar por qué vía te ha venido el trabajo, por qué vía te ha venido el volumen o cuál ha sido más efectiva que otra, con lo cual, igual que antes te decía que la inversión en equipamiento es fundamental para poder dar un servicio de calidad y que nuestros clientes confíen en nuestros servicios, tengo perfectamente claro que las inversiones en marketing son absolutamente necesarias y que dentro del tiempo que tenemos, siendo un equipo pequeño, tenemos que trabajar la parte de marketing y la parte de ventas, cosas que hacemos. Nosotros visitamos 4 o 5 ferias internacionales al año, en Cosmetics Global, Suppliers Day New York, Cosmetorium Barcelona, que iremos dentro de un mes, y en Cosmetics Asia en Bangkok, que vamos a ir dentro de 2 meses. El año que viene ampliaremos a una quinta, veremos si vamos a Cosmetics Latinoamérica o vamos a Cosmetic Valley París, seguro que ampliaremos a una quinta, este año de momento vamos a ir a 4 y aparte de eso hacemos mucho marketing científico en revistas, tanto a nivel nacional como internacional, dedicamos un esfuerzo considerable a la promoción online, tanto a nivel SEO como a nivel Google AdWords, y intentamos estar presentes de forma frecuente en la mente de nuestros clientes cuando ellos tienen esa necesidad de validar, esa necesidad de buscar un laboratorio que les ayude, que Dermaclaim suene ahí y que tanto ahora como en los próximos años les siga sonando en la cabeza como un proveedor posible que le pueda ayudar en toda la parte de testing y en toda la parte de verificación de la eficacia y funcionalidad de los productos. Es cierto que seguro que nosotros estamos haciendo muchas cosas bien y por eso estamos creciendo y por eso tenemos un volumen de trabajo muy alto para llevar solo 2 años en el mercado, pero no es menos cierto tampoco que el mercado está creciendo mucho. La industria cosmética está creciendo a niveles agigantados desde hace 10 años, no se prevé que pare y obviamente eso nos está ayudando a adquirir más volumen de negocio que si la industria o el mercado estuviera más parado. No es solo una cuestión de que nosotros estemos haciendo cosas bien, que seguro que sí, es también una cuestión de que el mercado está creciendo y de que todos los que estamos en la industria cosmética nos estamos beneficiando un poco de ese crecimiento. Es verdad y felicitaciones porque, bueno, sé que es por un buen trabajo y también la industria está creciendo muchísimo. De hecho, participar de los eventos es algo muy importante. Nosotros estuvimos en el Suppliers Day, también ustedes estuvieron, no tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, bueno, pero aquí estamos ahora teniendo la posibilidad más tranquilos porque los eventos requieren de mucha atención a los clientes, a los visitantes, así que aquí estamos. Y ahora estarán en el evento de Cosmetorium, ya que es una oportunidad genial, clave diría para la industria. ¿Qué novedades tienen previsto Dermaclaim presentar en el evento que es en octubre, ahora en estos días, ¿no? En Barcelona? Correcto, sí, Cosmetorium, bueno, es la feria más importante a nivel nacional en España. Cada año está creciendo más en expositores, más en visitantes. Yo llevo yendo desde sus inicios, no recuerdo si sería 2017, 2018, yo llevo yendo ya desde hace muchos años y cada año se ve que como la organización es capaz de tener más stands, como hay más visitantes, como se ofrecen cosas más interesantes y es una de las ferias que nosotros, estando en España, no nos podemos perder. Más allá de presentar posibles innovaciones o novedades que seguro que haremos a todos los clientes o todos los potenciales clientes que se quieren acercar por nuestro stand, la idea nuestra en Cosmetorium es volver a ver a los colegas del sector a nivel nacional, volver a recordarles que estamos ahí, que vengan a preguntarnos si tienen algún problema, si tienen alguna duda, si necesitan algo. Es una buena manera de en 2 días poder ver a mucha gente que te llevaría meses poder visitar en sus respectivas localidades. Es cierto que
y por eso Cosmetorium se hace en Barcelona. Es cierto que la parte de Barcelona y Cataluña es la parte más potente a nivel de industria cosmética y dermocosmética del país, pero es cierto que a Cosmetorium ya viene gente de todas partes. De hecho, vienen muchos potenciales visitantes internacionales, no solo de Francia, que está pegado, sino de muchas otras partes como Portugal, Italia, Reino Unido, etcétera. Con lo cual, aparte de ver a todos los contactos que ya conoces de la industria a nivel nacional, es una buena oportunidad para aprovechar en 2 días y realizar visitas o realizar explicaciones comerciales que te llevaría muchos viajes a hacer a lo largo de todo el año. El networking necesario en la industria, ¿no? Así que todos los que estén en España no duden en pasar por Cosmetorium, que ustedes estarán en el stand 314, y si no puedes pasar y les interesa compartir y saber mucho más, les dejamos el enlace para que puedan hablar con David o con cualquier persona del equipo de Dermaclaim y obtener más detalles sobre estos ensayos clínicos para tus cosméticos. Vanessa, creo que es importante también recordar que del 7 al 9 de noviembre estaremos en In-Cosmetics Asia en Bangkok. Yo ya he estado 2 veces en años anteriores, pero va a ser la primera vez que Dermaclaim tenga un stand en Bangkok. Vamos a estar en el stand A60 dentro del pabellón español y cualquier cliente, cualquier potencial cliente, cualquier persona que se quiera acercar para conocer un poco más de nuestros servicios en Bangkok, allí vamos a estar del 7 al 9 de noviembre. Muchas gracias, David, por compartir tu valioso conocimiento, experiencia en esta entrevista. Me alegra tener esta oportunidad de entrevistarte. Perfecto. Gracias, Vanessa, a vosotros por darnos la posibilidad a Dermaclaim de explicar un poco más la actividad que estamos llegando, de explicarle a los clientes, especialmente de Latinoamérica, que somos capaces de ayudarles, que podemos ayudarles igual que estamos haciendo para muchos clientes de la zona, aparte de Norteamérica, Europa, Oceanía, etcétera. Y nada, espero que esta entrevista y cualquier cosa que sea necesaria al respecto nos pueda venir bien para seguir ampliando nuestra comunicación y nuestra presencia en la zona. Así será. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.